Procesos psicológicos básicos. Desde hace algunas décadas, el estudio de la psicología mostró especial atención por el papel de la cognición en el aprendizaje humano, liberándose de los aspectos más restrictivos de los enfoques conductistas. Los procesos psicológicos constituyen elementos fundamentales en el estudio de la psicología, pues permiten a la persona tomar conciencia de sí misma y de su entorno. En el año de 1960 surge la psicología cognitiva, cuyo objetivo de estudio es el análisis de procesos cognitivos como la percepción, la memoria, el aprendizaje, el razonamiento, etc. En la mente humana, la información obtenida de los sentidos fluye a través de un sistema cognitivo cuyos componentes son atención, percepción, memoria y lenguaje. Un ejemplo es la acción de leer. Este procesamiento incluye operaciones de comprensión, interpretación, almacenamiento, entre otras, en las que el pensamiento y la memoria juegan un papel muy importante. Los procesos psicológicos básicos representan los cimientos de nuestro comportamiento, ya que aportan una visión sobre el modo en que los demás individuos perciben, procesan, integran, adquieren, almacenan y utilizan la información del mundo. Estos procesos son atención, aprendizaje, memoria, motivación, emoción, pensamiento y lenguaje que veremos a continuación. La sensación. La sensación es el proceso que nos pone en contacto con el medio ambiente a través de los órganos sensoriales. La sensación consiste en detectar algo a través de los sentidos y los receptores de sensación internos. Los seres humanos tenemos 5 sentidos que nos informan del mundo exterior y son vista, gusto, oído, tacto y olfato, y son llamados estereoreceptores. También disponemos de otros que reciben información del exterior de nuestro organismo, como el movimiento, equilibrio, malestar, etc., y son llamados interoceptores, y otros que no nos informan del movimiento, pero nos permiten sentir nuestras articulaciones y son llamados propioceptores. Tomando en cuenta dichos elementos, es fácil reconocer los estímulos que llegan a través de los órganos sensoriales. El mundo está lleno de sensaciones auditivas, como el sonido de tu celular cuando recibes una llamada, el tono del despertador, la caída de agua de la regadera. Del tacto, cuando chocamos con la esquina de un mueble o con la pata de la cama, o al oprimir el botón del timbre de la casa de tu mejor amigo. Olfativas, cuando pasas por un restaurante y percibes el rico aroma de los alimentos. Visuales, cuando ves a la persona que te gusta o alguna obra de arte que te haya impresionado, entre otras. Estímulo. Los estímulos son todos aquellos factores que actúan sobre un cuerpo incitándolo a dar una respuesta acorde, es decir, es la energía física que produce una excitación en un órgano sensorial. Existen varios tipos de estímulos, dependiendo de la energía que activa al órgano y pueden medirse por su tamaño, duración, intensidad, longitud de onda y otras características. Por lo tanto, se establece que el cuerpo afectado podrá dar respuesta, la cual puede ser positiva o negativa según el tipo de estímulo que la genere. Por ejemplo, un estímulo luminoso afecta la vista, ya puede ser su luz, color, forma, movimiento. Un estímulo químico tiene una incitación en el sentido del gusto y olfato, por ejemplo, los sabores y olores. Un acústico en el oído, como la música y el ruido. Térmicos, que es la piel, y puede ser la temperatura o textura de algún objeto. Y los mecánicos, que también afectan en la piel, y puede ser el picazón o ardón, entre otros. Existen varios tipos de estímulos. Los estímulos internos son aquellos generados y sentidos dentro del organismo, tales como la sensación de hambre, de sed, de sueño y las ganas de realizar una tarea determinada, como correr, trabajar, nadar, entre otros. Externos. Son generados en el exterior y provocan una modificación en el cuerpo. Van de afuera hacia adentro, es decir, son primero sentidos y luego interiorizados. Normalmente la reacción que producen propicia un cambio determinado. Un ejemplo de estos sería la sensación al apoyar la mano sobre un objeto excesivamente caliente. Condicionados. La característica principal de estos es su necesidad de esquemas de aprendizaje previos para la existencia de la reacción. Es decir,
el sujeto que recibe el estímulo debe contar con conocimientos anteriores para generar una respuesta. Por ejemplo, el caso de un bebé que recibe el estímulo de la sed, pero que no sabe cómo saciarla porque nunca lo ha hecho. No podrá dar una respuesta adecuada a ese estímulo, ya que no sabrá que se debe de tomar agua. Incondicionados. Son aquellos que no necesitan de estructuras cognitivas previas para lograr una reacción correcta, por lo que están vinculados principalmente a cuestiones innatas. Un ejemplo claro de ello, el golpe que da el médico en la rodilla para el control de los reflejos es un estímulo incondicionado, ya que no necesitamos de un aprendizaje para que la rodilla responda levantando las piernas. Es un reflejo innato. Sensoriales, también conocidos como físicos, son los percibidos por medio de los sentidos como son de la vista, el olfato, el tacto, la audición o el gusto. Por ejemplo, escuchar un grito pronunciado de nuestro nombre cuando vamos por la calle constituirá un estímulo de este tipo, al igual que el sentir el olor de nuestra comida favorita. Motivacionales. Pueden clasificarse en este rubro cualquiera que llegue a los receptores y los genere a modo de respuesta. La voluntad o las ganas de realizar una tarea específica. Por ejemplo, si al mirar un anuncio publicitario en el que se nos incita a comprar un producto, lo hacemos, fuimos receptores de un estímulo y por eso lo compramos. Imperceptibles son aquellos que el individuo no logra percibir. En general tienen lugar en momentos donde existe una gran cantidad y variedad de estímulos, por lo que el sujeto es incapaz de notar la totalidad de ellos. Así como si una madre que está preparando la cena, ayudando a su hijo con la tarea y calmando al bebé que llora, al mismo tiempo probablemente no percibirá el sonido de un mensaje en su celular. Químicos. Son considerados de este tipo todos los que generan una respuesta química o quizás fisiológica. Por ejemplo, al ingerir un medicamento para incrementar nuestras defensas, estamos recibiendo un estímulo químico cuya respuesta será la activación del sistema inmunológico. Finalmente, es importante explicar que cada estímulo tiene 4 aspectos. El primero, tipo o modalidad. Algunos receptores son más sensibles a ciertos tipos de estímulos. Por ejemplo, diversos mecanorreceptores responden mejor a estímulos táctiles. Intensidad. Los receptores envían impulsos siguiendo ciertos patrones para emitir información sobre la intensidad de un estímulo. Por ejemplo, un sonido ruidoso. Localización. La localización del receptor dará la información al cerebro sobre la localización del estímulo. Por ejemplo, recibir un estímulo en el pulgar enviará la información al cerebro. Duración. La duración del estímulo es transportada hasta los receptores. Umbrales sensoriales. Se refiere a la cantidad mínima de energía que producirá una sensación. Se define como la energía que un sujeto puede sentir más o menos la mitad de las veces. La capacidad humana de recibir estímulos es limitada, pues no podemos tener sensación de todas las cosas. Hay elementos que no podemos ver, como la luz infrarroja, o que no podemos oír, como los ultrasonidos. La psicofísica estudia la relación existente entre la naturaleza física de un estímulo y las respuestas sensoriales que producen en una persona. Su finalidad es establecer una relación cuantitativa entre los estímulos provenientes del exterior, como la frecuencia y la intensidad, y las experiencias sensoriales. Umbral absoluto. El umbral absoluto es la cantidad mínima del estímulo que necesitamos para darnos cuenta de algo, y también la cantidad máxima de estímulo que podemos recibir. Es decir, es el límite superior por encima del cual nos podemos tener más sensaciones. Y el umbral diferencial es la diferencia de intensidad necesaria para notar un incremento o una disminución ante un estímulo previo. Podemos detectar cambios muy pequeños en la temperatura y en la altura tonal de los sonidos. Habilidad de quienes afinan instrumentos musicales, por ejemplo, pero somos menos sensibles a los olores o los cambios de volumen. Cuanto más pequeño es el cambio que podemos detectar, mayor es nuestra sensibilidad. Percepción. La percepción se trata del proceso mental mediante el cual obtenemos datos del exterior y los organizamos en nuestro interior
para tomar conciencia del mundo que nos rodea. La percepción siempre va a estar ligada a la sensación. Sin embargo, son cosas distintas. La sensación se refiere a la recepción de información por medio de los sentidos, como son gusto, olfato, vista, tacto y oído. Y la percepción son los procesos de organización, interpretación o procesamiento de tal información. La percepción presenta 3 atributos. Son integridad, cuando los objetos no se dividen en partes y cualidades, sino que existe una relación determinada entre ellos. Racional, al percibir objetos y fenómenos de la realidad, el hombre los interpreta según sus conocimientos y experiencias anteriores. Selectivo, el hombre hace una comparación entre los objetos y los contextos dependiendo de sus experiencias. Es importante que reconozcas que la percepción es un proceso de selección y que, con la información que recibimos, es en ocasiones excesiva y los recursos del ser humano son limitados. Percibimos lo que es relevante en cada circunstancia. Esta selección de estímulo resulta importante para nuestra adaptación y supervivencia y se produce mediante la atención. Entonces, la atención se puede definir como un sistema de capacidad limitada que realiza operaciones de selección de información y cuya disponibilidad o estado de alerta fluctúa. Según el Manual de Pedagogía y Psicología, la atención es la concentración de la conciencia sobre un objeto en específico, la cual prepara y orienta la percepción. Es un proceso cognitivo que permite seleccionar características de los estímulos ambientales que detecta el individuo a través de los sistemas sensoriales. De acuerdo con Kjohar, la atención puede dividirse en selectiva, cuando se experimentan sucesos que forman parte del medio a través de los canales sensoriales de entrada. Sostenida, consiste en dirigir actividades cognitivas hacia tareas específicas. Para Luria existen 2 tipos de atención: involuntaria, que se refiere al interés por un estímulo intenso, nuevo o relevante, y voluntaria, enfoque de la mente sobre un objeto, depende de la iniciativa del sujeto y no del objeto. Los factores que intervienen dentro de la atención son intensidad o fuerza del estímulo, la diferencia de un estímulo comparado con otros, intereses y motivos personales. Factores que influyen en la percepción. El aprendizaje y la experiencia previa van a ser factores determinantes para la percepción de las cosas. Los factores tanto internos como externos que tenga el sujeto van a dar un tipo de percepción. Es importante analizarlos para lograr la comprensión de ciertas interpretaciones de la realidad y estilos de aprendizaje del ser humano. Los factores que influyen en la percepción entonces son externos, como la intensidad, que es cualquier modificación estimular suele llamar nuestra atención. Nos fijamos más en una fuerte explosión que en un ruido leve. Repetición. Tiene gran importancia la propaganda comercial, de ahí la repetición de anuncios en muchos medios audiovisuales. Tamaño. Los objetos grandes atraerán más nuestra atención que los pequeños. Novedad. Los objetos o sucesos no habituales se fijan con mayor facilidad en nuestra mente. Y los factores internos, como atención. En todo momento somos conscientes de un número limitado de estímulos. Cuando jugamos el ajedrez, nuestra percepción está enfocada en el tablero y apenas notamos la temperatura de la habitación. Motivos hacen que la percepción sea selectiva. Por ejemplo, cada persona cuenta la fiesta según le haya ido en ella. Intereses y valores. Atendemos los aspectos de la realidad que nos interesan. Por ejemplo, en un parque, un pintor y un botánico percibirá cosas muy diferentes. Características del observador. Los deseos y las actitudes, la personalidad y la situación afectiva del observador influyen en la percepción. Cultura. Ejerce un papel fundamental, pues nos han enseñado a percibir de determinada forma y este aprendizaje condiciona nuestra perspectiva. Principios gestálticos sobre la organización perceptual. Por medio del proceso de percepción, el cerebro intenta constantemente crear todos a partir de los estímulos tan heterogéneos que bombardean los sentidos. La experiencia que se obtiene al organizar fragmentos y trozos de información en objetos y patrones significativos recibe el nombre de gestal. Como se mencionó y quizás ya lo vieron en temas anteriores o ya conocieron anteriormente,
Para los psicólogos, la Gestalt, es decir, el todo, es la mayor suma de sus partes, puesto que el ser humano ve patrones y agrupamientos en el ambiente y no series desordenadas de fragmentos y elementos. Para ello, se establecen un conjunto de reglas que describen cómo se estructura la percepción de acuerdo a ciertas circunstancias, y se divide en leyes. La ley de proximidad es cuando los estímulos que están próximos tienden a agruparse. Ley de semejanza. Los estímulos parecidos en tamaño, forma o color tienden a ser agrupados. Ley de la continuidad es la tendencia a percibir unidos estímulos que tienen una continuidad. Ley de contraste. La percepción del tamaño de un elemento está influida por la relación que tiene con otros elementos del conjunto. Esta ley se refiere al tamaño, más no a la forma. Ley de cierre. Los observadores tienden a agrupar los elementos que están localizados en la misma región percibida. Solemos llenar los huecos en las líneas rectas o en las curvas. Ley de simetría. Consiste en la percepción de la totalidad de un objeto a partir de las características simétricas que se tenga de la mitad de este. Ley del movimiento. Se da cuando el observador se mueve en relación con el ambiente espacial. Las imágenes de la retina sufren una serie de cambios y los objetos ubicados a distancias diferentes parecen moverse en sentidos y velocidad diferentes. Motivación. La motivación es de suma importancia y se entiende como todo aquello que mueve la conducta, es decir, todo lo que la inicia, la mantiene y la dirige hacia una meta. La motivación aumenta el vigor, pues activa la conducta y dirige el comportamiento hacia determinada dirección. Para definirla, se debe tomar en cuenta la autoestima, las necesidades de libertad, el sentido de competencia, la capacidad de elección y la autodeterminación de cada una de las personas, pero en general se presenta con las siguientes características. Es un proceso y no un producto, es decir, son conductas como elección de tareas, esfuerzo, persistencia y expresiones verbales. Incluye metas. Los individuos tienen algo en mente que tratan de obtener o tratan de evitar. Requiere de actividad físico-mental, es decir, implica esfuerzo, planeación, organización, monitorización, toma de decisiones, solución de problemas y evaluación de progresos. La actividad motivada es provocada y sostenida, es decir, el esfuerzo inicial hacia una meta es esencial, pero lo más importante es mantenerlo a través del tiempo a pesar de las dificultades. Los problemas, los fracasos e incluso son retrocesos que pueden ocurrir durante el seguimiento de algunas de nuestras metas. Por lo tanto, se puede decir que la motivación es un proceso interno que activa, guía y mantiene la conducta a lo largo del tiempo con el fin de lograr que los objetivos se conviertan en metas. Características de la motivación. Las actividades motivadas comienzan con una necesidad, que es una deficiencia interna. Las necesidades causan que se desarrolle una pulsión, es decir, un estado de tensión o activación como el hambre y la sed, que provoca una respuesta, que son acciones para alcanzar una meta. Alcanzando la meta se cumple el objetivo de la motivación. Principales motivos humanos que nos llevan a la motivación son biológicos. Surgen de la necesidad por cosas que nos mantienen vivos, como son el alimento, agua, calor, sueño, motivación sexual, entre otros. Son también considerados como motivos primarios porque sin ellos podemos llegar a morir. Psicosociales. Son necesidades cuando consideramos que la felicidad y el bienestar depende de la satisfacción de las mismas, detectadas por la experiencia personal. Algunos pueden compartirse en todos los individuos y parecen ser natos, mientras que otros parecen ser completamente aprendidos. Ejemplos de estos motivos son la búsqueda de estímulos nuevos, la necesidad de afiliación y la necesidad de logro, la necesidad de ser reconocido. Podemos concluir entonces que la motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta, además que implica estímulos, impulsos o esfuerzos que dan energía y nos dirigen a actuar de cierta manera. Existen dos tipos de motivación, que son la intrínseca
que es el deseo por realizar una conducta que se origina en el interior del individuo, en donde aparentemente no obtenemos ningún beneficio y obtenemos, por ejemplo, una satisfacción personal que nos lleva a sentirnos bien con nosotros mismos. Y la otra motivación es la motivación extrínseca. Es el deseo por realizar una conducta para obtener una recompensa o para poder evitar un castigo. Esos son los dos tipos de motivación. Emoción. Las emociones son respuestas fisiológicas que se ponen en marcha dentro del cuerpo ante diversos estímulos externos y surgen como respuesta al significado que otorgamos a determinadas situaciones. Estos estados sobrevienen de súbita y bruscamente en forma de crisis más o menos violentas y son siempre pasajeras. La emoción está presente en todos los procesos psicológicos, por lo que se puede definir como una experiencia afectiva agradable o desagradable. Cada persona experimenta una emoción de forma particular dependiendo de sus experiencias anteriores, de su aprendizaje, de su carácter y de una situación concreta, pues las emociones tienen una función adaptativa del organismo en medio del ambiente. Algunas reacciones fisiológicas desencadenadas por las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. Según Ribby, las emociones tienen tres funciones principales. Las funciones adaptativas, que preparan al organismo para realizar eficazmente una conducta, las funciones sociales, que permiten predecir el comportamiento asociado a determinadas situaciones, y las funciones motivacionales. La emoción y la motivación están ligadas ya que proporcionan dirección e intensidad. En resumen, podemos decir que una emoción es un estado afectivo experimentado por el hombre o una reacción subjetiva que viene acompañada de cambios orgánicos que pueden ser fisiológicos y endocrinos de origen innato inducidos por la experiencia. Dimensiones de las emociones. De acuerdo con lo mencionado por Díaz Ovejero, basándose en las críticas al modelo unidimensional de la activación, las emociones tienen tres dimensiones, que es la dimensión cognitiva o subjetiva, la dimensión fisiológica o somática y la dimensión conductual o motor. La dimensión cognitiva de las emociones hace referencia a pensamientos, ideas e imágenes de carácter subjetivo, es decir, anticipaciones, preocupaciones, así como su influencia sobre las funciones superiores como atención, memoria, aprendizaje. La dimensión fisiológica son los cambios orgánicos que se producen en distintos sistemas relacionados con la presencia de determinados estados emocionales. Algunos de ellos, por ejemplo, son respiratorio, que es respiración agitada o sensación de ahogo, un cambio cardiovascular, que es cuando aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, gastrointestinal, cuando ante la emoción se presentan náuseas, vómitos, diarrea o molestias abdominales. El dermatológico es el rubor social, cuando te pones rojito, o la sudoración. El neuromuscular se refiere a temblores o tensión muscular y el neurovegetativo a mareo o sudoración. Y la última dimensión, que es la dimensión conductual, es la dimensión que hace referencia a los componentes observables de la conducta y exteriorizados de las emociones. Se manifiesta en conductas de afrontamiento o evitación, encontrándose entre ellos la expresión facial y otros procesos de comunicación no verbal y la comunicación verbal de tipo emocional o expresión de sentimientos. Son el resultado tanto de la actividad subjetiva como de la fisiológica. Categorías básicas de las emociones. Existen 6 categorías básicas de las emociones. Son el miedo, que es la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. Sorpresa, sobresalto, asombro, desconcierto, es transitoria y brinda una aproximación cognitiva para saber qué pasa. Aversión, disgusto, asco y produce rechazo hacia el objeto que crea aversión. Ira, rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. Alegría, diversión, euforia, gratificación, contento, que genera una sensación de bienestar y de seguridad. Tristeza, puede ser la pena, soledad y pesimismo. A cada una de estas se suman otras que han sido aprendidas durante el proceso de socialización y cumplen funciones adaptativas, pues sin emociones y sentimientos la vida sería monótona y aburrida.
Nadie percibiría los defectos de cada situación ni podría mantener una relación afectiva y la mente no buscaría el placer de la creación. A manera de conclusión, establece que las emociones son respuestas fisiológicas que se ponen en marcha ante determinados estímulos y surgen como respuesta al significado que otorgamos a determinadas situaciones. Por ejemplo, si haces una excursión a la montaña, experimentarás emociones como exaltación, miedo al abismo, alegría, etc. Memoria. El término memoria hace referencia a la retención o almacenamiento de los conocimientos aprendidos, su mantenimiento y la posibilidad de recuperarlos posteriormente. Existen 3 propiedades sobre las que debemos de conocer. Y la memoria tiene fases o etapas del procesamiento de la información. La memoria a largo plazo está presentada en múltiples regiones en todo el sistema nervioso. Y la memoria implícita y la explícita pueden involucrar diferentes circuitos neuronales. La memoria tiene 3 fases, que es la codificación, es el proceso que transforma la información o los datos en algo significativo mediante una asociación con recuerdos, imágenes o sonidos. El almacenaje real o almacenamiento significa guardar la información. Todo aquello que recibimos lo guardamos. Y recuperación, que consiste en extraer de la memoria información e invertir el proceso de codificación, es decir, devolver la información en una forma similar a como en algún momento la almacenamos. Los seres humanos tenemos 3 modos de almacenar la información, que es la memoria sensorial, cuando la información que recibimos a través de los sentidos y solo dura unos segundos. La memoria a corto plazo toma el control cuando la información de nuestra memoria sensorial se transfiere a nuestra conciencia, es decir, cuando somos conscientes de toda la información que recibimos. Y la memoria a largo plazo, que es la información que persiste en nuestra mente durante largos periodos. Por ejemplo, el aprendizaje se considera como memoria a largo plazo, como el leer o las operaciones básicas ya son consideradas muchos como memoria a largo plazo. Aprendizaje. El aprendizaje es uno de los procesos psicológicos más relevantes, pues a través de este se adquieren nuevos conocimientos. Puede entenderse como un cambio relevante en el comportamiento que refleja la adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia. Condicionamiento clásico. Primero, el aprendizaje para el conductismo es un cambio de conducta en función de los estímulos recibidos por el ambiente, según los conductistas. Esto explica el origen de fenómenos como los tabús, las fobias y la mayoría de las conductas aversivas o que no nos gustan. De esta corriente se desprenden 2 importantes tipos de aprendizaje, que es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Condicionamiento clásico se define como un tipo de aprendizaje en el que un organismo responde ante un estímulo neutro, el cual comúnmente no produce esta respuesta. La forma en que este fenómeno se descubrió fue inesperada. El fisiólogo ruso Iván Pavlov, a principios del siglo XX, estudiaba la digestión en su laboratorio cuando observó que los perros con los cuales estaba experimentando babeaban al verlo. Pavlov estaba estudiando la salivación, para lo cual colocaba polvo de carne en la lengua de cada perro. Después de varias repeticiones, notó que estos babeaban antes de que la comida tocara sus hocicos. Eso significa que habían aprendido una respuesta condicionada, es decir, salivar antes de un estímulo diferente del original, que es la comida. Condicionamiento operante. Este tipo de condicionamiento fortalece o debilita una respuesta, dependiendo de sus consecuencias son positivas o negativas. En otras palabras, las conductas reforzadas tienden a repetirse. Thorndike, teórico y pionero del aprendizaje, lo llamó la ley del efecto. Para entender este tipo de aprendizaje es indispensable conocer el experimento realizado por otro representante del condicionamiento operante, que fue Skinner, quien colocó en una caja una palanca que al ser accionada despachaba automáticamente una bolita de alimento. En dicha caja, Skinner metió a una rata con la finalidad de observar si era capaz de aprender a accionar la palanca y cuando lo lograba le daba un reforzamiento. Un reforzamiento es el proceso
que le brinda a un sujeto una consecuencia favorable, con el fin de incrementar la probabilidad de repetir un comportamiento. Según Skinner, el refuerzo es el elemento fundamental del propósito de la conducta y es esencial para lograr algún aprendizaje. Existen dos tipos de refuerzos básicos, que son reforzadores positivos y son estímulos que aumentan la posibilidad o la probabilidad de obtener una respuesta en determinada situación. Los reforzadores negativos son estímulos desagradables cuya supresión aumenta la probabilidad de obtener una respuesta. Los reforzadores también pueden ser reforzadores primarios, que son importantes biológicamente, como la comida, el agua, el sexo, entre otros. Los reforzadores secundarios, que son aprendidos y toman su valor de la asociación con los reforzadores primarios, por ejemplo, el dinero, el trabajo, entre otros. De acuerdo con la forma en cómo se administra el reforzador, se conocen dos programas básicos de reforzamiento y puede ser uno, el reforzamiento parcial. Es aquel que no refuerza todas las conductas, es decir, el sujeto no sabe cuándo será reforzada su conducta, por lo tanto tenderá a presentarla indistintivamente. Dentro de este tipo es posible observar dos programas de razón y de intervalo. El primero refuerza cada cierto número de respuestas y el segundo con cada cierto tiempo. Aprendizaje observacional. Esta teoría se fundamenta en el siguiente razonamiento. Si todo el aprendizaje fuera resultado de las recompensas y los castigos recibidos por los individuos, la capacidad de aprendizaje estaría restringida. En otras palabras, sería imposible aprender de las experiencias personales de los demás, pero la realidad indica que los conocimientos del ser humano han sido aprendidos precisamente a través de la observación de un modelo en específico. Según Bandura, este tipo de aprendizaje tiene lugar a través de los siguientes pasos: prestar atención y percibir los aspectos relevantes del comportamiento, recordar el comportamiento, convertir en acción la observación recordada y estar motivado para adoptar el comportamiento. Inteligencia. Definir la inteligencia resulta polémico, tanto que esta capacidad humana ha sido abordada desde diferentes posturas teóricas como la psicología, la biológica y la teoría de sistemas, en donde pretenden entender la inteligencia artificial. Uno de los mejores indicadores del comportamiento inteligente es la capacidad de los seres humanos para utilizar símbolos, es decir, la capacidad de transformar un evento de la realidad en un símbolo. La palabra proviene del latín intelligentia y del diccionario de la lengua española. La define como la capacidad para entender o comprender y como la capacidad para resolver problemas, entre otras acepciones. La inteligencia parece estar ligada a otras funciones mentales, como por ejemplo la percepción o la capacidad de recibir información, la memoria o la capacidad de almacenar toda la información que recibimos. Los primeros psicólogos suponían la existencia de un factor general de inteligencia al que denominaron factor G. Posteriormente, aportaciones consideran que es multidimensional. A lo largo de la historia se han diseñado instrumentos para intentar medir la inteligencia. Sin embargo, la mayoría de ellos mide solamente habilidades relacionadas con la inteligencia, pero no la inteligencia como tal. Las habilidades que pueden llegar a medir estos elementos son la habilidad numérica, la memoria, entre otros. Y la prueba más conocida de la escala de la inteligencia es WISE y es Wheeler para adultos. Sus siglas son WISE, son siglas en inglés. Howard Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Para él es una característica capaz de ser cultivada, desarrollada, perfeccionada y aumentada. Además, sin negar el componente genético, sostiene que estas potencialidades se desarrollan de una u otra manera dependiendo del medio ambiente, las experiencias vividas y la educación recibida. Gardner creó una teoría llamada teoría de las inteligencias múltiples, para que por favor, si quieren y les interesa, la puedan revisar. Este teórico afirmó que tenemos por lo menos 8 formas de inteligencia. Cada una de ellas es independiente de las demás y estas son la musical, kinestésica, lógica matemática, lingüística, especial, interpersonal e intrapersonal, así como medioambiental. Se están investigando algunas otras por si les interesa
investigar acerca de las inteligencias múltiples. El pensamiento. El pensamiento y la capacidad de pensar es una actividad compleja. El desarrollo de los pensamientos se produce a partir de conceptos acerca de eventos y objetos de la realidad. Las palabras son una creación colectiva de los diversos grupos humanos. Sirven para representar la realidad interna y externa de los instrumentos de los que se sirve el pensamiento para razonar, por lo que a medida que conozcas más significados tendrás más herramientas para pensar. Esto quiere decir que entre más completo y diverso sea tu lenguaje, poseerás mejores aptitudes para descifrar enigmas, resolver problemas, crear soluciones innovadoras, explicar de forma más inteligente los acontecimientos que suceden del exterior y podrás comprender mejor lo que sucede dentro de ti. Feynman menciona que los psicólogos definen el pensamiento como el manejo de las representaciones mentales de la información, el cual transforma esas representaciones en formas novedosas y diferentes, lo que permite que la gente responda a preguntas, resuelva problemas y alcance metas. Y continuamos con el lenguaje. El lenguaje se entiende como la comunicación de información por medio de símbolos ordenados de acuerdo con reglas sistemáticas, el cual abarca componentes como la fonología, la síntesis y la semántica. En la lingüística, Noam Chomsky sostiene que los seres humanos nacemos con una capacidad lingüística innata. Además, planteó la existencia de la gramática universal, según la cual todos los idiomas comparten una estructura común. En este sentido, el lenguaje es una de las más grandes habilidades que posee el ser humano, ya que por medio de esto es capaz de extremar pensamientos y sentimientos, por lo que hace posible la comunicación y el entendimiento de la realidad. También da la oportunidad de transmitir conocimientos y de resolver inquietudes, además de que es fundamental para la comunicación y está estrechamente ligado a la forma en que pensamos y entendemos al mundo. Para ello, no se sorprende que los psicólogos dediquen una importante y especial atención a su estudio. ¿Y tú qué piensas? ¿Que nacemos con procesos psicológicos básicos o que los podemos desarrollar con el tiempo? Es importante identificar cada uno de los procesos psicológicos y conocer su relación con nosotros mismos. Gracias por ver este video y nos vemos la próxima.